Comisión de Salud y la Comisión del Futuro. Además, tuvimos una reunión con un conjunto de expertos, varios de ustedes participaron. Y la idea es que el Senado pueda, a través de sus comisiones de Futuro y Comisión de Salud, pueda tener una coordinación con ustedes como expertos y expertas para ir también nosotros teniendo una evaluación, ir haciendo proposiciones, ir generando propuestas al Ejecutivo y tener un espacio donde cada uno de los científicos, académicos de distintas universidades pueda ir generando propuestas y nosotros las pasaremos también al gobierno. Nosotros tenemos línea directa tanto con el ministro de Salud, con el ministro del Interior, de Secretaría General de la Presidencia y con el propio presidente. Y la idea es poder colaborar a justamente ir avanzando para enfrentar esta pandemia. Ya muchos de los aportes que ustedes han ido haciendo, incluso aquellos que han ido haciendo la comisión de expertos, la comisión presidencial, nosotros hemos ido tomándolo, poniéndoles énfasis y pidiéndole al gobierno que acelere las propuestas que están haciendo. Entonces, la idea más bien es que nosotros los escuchemos a ustedes y tomemos nota y después poder hacer un pequeño resumen de las prioridades y los aspectos más importantes que para esta etapa que viene sería importante relevar. Yo en eso solo voy a reiterar el agradecimiento a todos. Hemos estado varios en contacto y la idea es efectivamente hacer de esto un encuentro que podamos tener con cierta frecuencia para ir canalizando no solo información, sino también el cómo vamos respaldando para enfrentar entre todos la pandemia. Yo lo reitero acá, creo que es más fácil, si no lo hacemos así para pedir la palabra, hacerlo vía chat, pero queda abierta la palabra. Hoy tal vez partir, yo no sé si Jimena podría hacernos un resumen, dado que ella está en el comité asesor de cuál es la situación actual para que todos estemos en la misma página. Janet Vega acá. Sí, gracias Janet. Jimena, ¿te parece? Sí, adelante. Estaba pidiendo la palabra. Bueno, comentar de que yo participo en el Consejo Asesor, que es del Ministerio de Salud, la verdad es que no es de la Presidencia. ¿Se escucha bien? Sí. En este Consejo Asesor participamos varios académicos de la Universidad del Desarrollo, está Pablo aquí presente, el resto no alcanzo a ver si hay más gente de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y estamos reuniéndonos frecuentemente con la subsecretaria de Salud Pública y últimamente hemos tomado la conducta de hacer reuniones internas para ir resolviendo las consultas que nos van haciendo la autoridad. Nosotros tuvimos una reunión con el Senado hace ya 2 semanas, comentar de que nuestra actividad, en realidad las recomendaciones que nosotros hemos hecho se han hecho públicas a través de minutas, que una vez que logramos el consenso en el Consejo, las publicamos a través de las redes sociales, por lo tanto yo creo que prácticamente todos ustedes han tenido acceso a esas minutas y que nuestras recomendaciones son relacionadas con varios rubros de la respuesta. Uno, con las medidas de frontera, que tiene relación con el tema del cierre de la importación de casos. Nosotros sugerimos al gobierno que se cerrara el ingreso de extranjeros no residentes a Chile para terminar con la importación de casos. Esa recomendación fue asumida. Otras medidas que son relacionadas pero con fronteras internas las vamos a discutir en la parte de distanciamiento físico. Otras medidas que nosotros hemos solicitado y que tienen que ver con la parte central de la respuesta al brote tiene que ver con la detección de los casos y su aislamiento, es decir, el aumentar la detección y el rápido aislamiento, una rápida detección y rápido aislamiento, porque en la medida que se reduce el tiempo que transcurre entre el inicio del síntoma y el aislamiento de casos, hay una mayor efectividad en el control del brote. Esa es como la medición que más influye en el control, y eso implica aumentar la capacidad de detección, para lo cual en las últimas reuniones hemos estado discutiendo la posibilidad de ampliar la oferta de test diagnósticos, de manera de no depender solo exclusivamente del PCR, que está teniendo problemas para la adquisición de insumos, porque son todos provenientes del extranjero.
Y en eso también nosotros hemos hecho una indicación muy fuerte desde la primera reunión respecto a la necesidad de un aislamiento supervisado de los casos, puesto que la enfermedad se transmite a través de las personas, principalmente de las personas sintomáticas, y puede ser incluso un día o 2 días antes del inicio de síntomas. Por lo tanto, si las personas con síntomas están aisladas, se reduce la transmisión. Asimismo, si los contactos de esas personas están en una cuarentena, también se reduce la posibilidad de transmisión de las personas que tienen pocos síntomas. Entonces, esas son las medidas más efectivas para el control. En cuanto a la respuesta de la red asistencial, también hemos hecho varias sugerencias en relación a, por ejemplo, cosas que también se están implementando, como el tema de las camas, de que se prioricen, que se dejen las actividades electivas, y que se haga una gestión integrada del tema de los respiradores. Incluso también en una minuta previa sugerimos que se descentralizara la respuesta, digamos que hubiera una forma más autónoma en las regiones o en macroregiones, que lo vamos a profundizar en la nueva minuta, para tener un tipo de respuesta más adecuada y pertinente a las realidades regionales. También hemos hecho recomendaciones en relación a la vigilancia epidemiológica, a simplificar los formularios, a incorporar la condición de caso probable, ¿qué quiere decir esto? Que es un caso probable, es una persona que tiene síntomas y que es contacto directo de un caso confirmado, de manera de reducir la necesidad de examen de confirmación, que se amplíe se diversifique el caso confirmado en relación a las distintas posibilidades de test diagnóstico en la medida que se incorporan, y que se facilite todo el proceso de notificación. En toda epidemia, el tema de la notificación y la vigilancia es un desafío, porque en un principio no tiene pocos casos, y pide que se llene mucha información de los casos, pero en la medida que va aumentando la curva epidémica, se va haciendo cada vez más difícil que los clínicos tengan tiempo o dediquen personal para llenar mucha información. Entonces esa es una preocupación en este momento. En cuanto a la comunicación social, nosotros también hicimos una recomendación respecto al fortalecimiento de la comunicación social, que hubiera una campaña de comunicación. Eso comenzó después de que nosotros hicimos la recomendación, pero ya por cierto lo tenían planificado. Y asimismo, en lo que es comunicación de riesgo, fortalecer la comunicación de riesgo, que se hicieran puntos de prensa diarios, que se quedaran un tiempo para responder las consultas de los periodistas. Eso también se ha implementado. Lo hace el ministro y lo hacen los subsecretarios. Finalmente, en relación al distanciamiento físico que le dicen ahora, para que no diga social, y contención comunitaria, nosotros sugerimos el tema de los cordones sanitarios, que se implementaron al día siguiente de que lo conversamos, primero en Santiago, y después ahora hay varios cordones sanitarios que tratan de reducir la exportación de casos desde las zonas urbanas hacia las otras ciudades cercanas, y de regiones a regiones que están teniendo menos casos, así como el tema de la cuarentena total, en la cual nosotros sugerimos que se hiciera el cierre total en aquellas comunidades donde haya evidencia de transmisión comunitaria. Esas han sido en general resumidamente, para no latearlos tanto, en realidad, porque ustedes han tenido acceso a las minutas, resumidamente el tipo de recomendaciones que hemos dado, con mayor o menor éxito. Por cierto, que hay que tener en consideración que está una crisis global, que en cualquier gobierno habría significado un desafío enorme. Esto es un desafío para el Estado, que nosotros como sistema de salud tenemos debilidades tanto en el sistema asistencial, pero también muy importantemente en el sistema de salud pública, que ha sido bastante abandonado por el Estado en lo que significan las autoridades sanitarias. Nosotros tenemos autoridades sanitarias que son designadas políticamente, a diferencia de los países desarrollados, donde tienen Chief Medical Officers que son independientes, que tienen carrera funcionaria. Nosotros tenemos una inversión decreciente en proporción al presupuesto de salud en el área de salud pública, el Instituto de Salud Pública, y en las áreas de autoridad sanitaria. No tenemos ley médica en la Seremi, por lo tanto no tenemos médicos en la Seremi, prácticamente ninguna. Yo conozco por lo menos 2 nomás que están trabajando como médicos cirujanos, y esas son debilidades estructurales que se han ido arrastrando a través de los años, y para lo cual yo creo que es importante que la Comisión de Senado no solo vea lo que está ahora en el momento presente, sino que
tengan un ejercicio de evaluación después de la situación y qué cosas se pueden hacer estructuralmente para mejorar la condición de seguridad del país respecto a este tipo de emergencias sanitarias. No sé si quieran hacer algún comentario o si quiere Pablo complementar un poco lo que yo dije, cambio. Me había pedido la palabra Alejandro. Sí, pero puedo esperar si es que hay complemento a la primera. Pablo, entonces, ¿quieres complementar? No, en realidad Jimena hizo un excelente resumen. Lo único que me gustaría tal vez agregar un poco con una visión de futuro de lo que se ha estado discutiendo es que estamos llegando a una etapa en que es muy importante los protocolos de manejo clínico y también cómo vamos a dar de alta en forma segura a pacientes que han tenido la infección, de tal manera que vuelvan a la comunidad sin transmitirla. Así que esa es un área en la que estamos desarrollando protocolos y obviamente invitando a los expertos a que contribuyan a eso, es decir, una reinserción segura de los infectados. Y lo otro que hemos pensado ampliar, este testeo del que habla la OMS, que significaba identificar casos, nosotros le vemos muchos otros usos y hay que refinar o ampliar el término. Primero, las pruebas de diagnóstico, estas pruebas se usan para el diagnóstico, obviamente para identificar casos. Pero también vamos a tener la tarea de identificar, hacer lo posible por identificar casos asintomáticos que estén haciendo permanecer la epidemia activa, y para eso se necesitan otro tipo de pruebas, y también determinar inmunidad. Va a ser cada vez más importante dentro de nuestros protocolos de reinserción en todo tipo de funcionarios y empresas, el que tengamos evidencias de si son vulnerables todavía a la infección o si están inmunes. Por lo tanto, la discusión en los test de diagnóstico se ha ampliado un poquito sobre solamente la identificación a otros usos que podrían ser de utilidad en el futuro próximo para dimensionar bien cómo ha sido nuestra epidemia, cuánta gente tenemos inmune, cuánta gente tenemos vulnerable, y específicamente en forma individual el poder entregar una estimación a las personas de su sensibilidad a la infección. Y gracias, Eso. Pablo. Alexis tenía una pregunta para Jimena o Pablo. Quizás sería bueno que se la haga y después le damos la palabra a Alejandro. Gracias, senadora Goich y senador Girardi, por la invitación. Es una pregunta porque en el fondo los que estamos convocados a esta reunión estamos bastante informados dentro de nuestras, digamos, especialidades, nuestras temáticas. Y Jimena mencionó algo que discutimos en otra reunión en la que me invitaron en algún minuto, que era las campañas de comunicación a la ciudadanía. Entonces, quería saber, uno, cuán involucrado ha estado el comité de expertos en esas campañas, y segundo, yo siento que se necesita más esfuerzo en esa dirección, porque muchas de las cosas que discutimos acá, algunas de ellas tienen aplicaciones bastante concretas, y siento que ese aspecto es necesario. En el fondo, fortalecer las campañas de comunicación, que yo por lo menos he visto algunas, no sé si son suficientes, y creo que son claramente muy necesarias. Gracias. Jimena. Bueno, ciertamente nosotros
no tenemos dentro del grupo a un experto en comunicación social, pero muchos de nosotros hemos trabajado en el tema de comunicación social en distintas crisis y comunicación de riesgo, en lo cual sí tenemos más expertise. Efectivamente, no estamos metidos en el diseño de la comunicación social. Sí, sin embargo, hemos visto de que, por ejemplo, en otros países donde se ha sido más exitoso, y es típico, por ejemplo, la respuesta de los asiáticos, y lo hemos comentado, como el caso de los chinos, es que normalmente existe una movilización social mayor. No solo el tema de las campañas, que efectivamente hay bastantes campañas, hay campañas en televisión, en radio, incluso los propios medios han hecho sus campañas de comunicaciones que llaman a que la gente esté en la casa, a que sigan las medidas de, por ejemplo, de higiene respiratoria, que son los mensajes que en realidad uno quiere que aparezcan en el público y que logren que la gente adopte esas medidas y que se sigan las indicaciones de la autoridad sanitaria. Pero ciertamente que podría ser mucho más potente si hubiera una estrategia mayor de movilización social, es decir, de utilización de las fuerzas sociales que existen normalmente en la comunidad y movilizarlas en el sentido de apoyar estas acciones en el control de la epidemia. A mí me parece que existen mesas sociales a nivel de las regiones, nosotros no tenemos tanto detalle en eso, así que no estamos tan metidos, pero claro, efectivamente podría haber una mayor movilización social, uso, por ejemplo, la Cruz Roja, como ha habido en otras epidemias, y de estas agrupaciones que ayudan a incluso, por ejemplo, al lavado de manos, a hacer como talleres respecto a ese tipo de cosas. Desconozco si están ocurriendo en este momento. No sé si alguien más puede complementar. Cambio. Y ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro, que había pedido hace tiempo. Bueno, podemos cerrar el tema anterior. Yo voy a cambiar posiblemente un poco drásticamente. Yo quiero contar un poco y quiero agradecer primero que nos inviten lo que está ocurriendo en todos los grupos que están modelando en Chile hoy día. Algunos han salido en la prensa, otros han sido un poco más privados. Yo en particular soy el director del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, en que hemos estado trabajando en dos grupos, uno junto a la Universidad de Santa María con Pedro Gajardo, que está en este llamado, y con un grupo de epidemiólogos de la Universidad del Desarrollo. Lo primero que quería decir es que en Chile hay algo así como 10 grupos que hemos repertoriado que están modelando a lo largo de Chile. Lo estamos tratando de organizar a través de un llamado que se hizo desde la Mesa Social y una coordinación que tomamos entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Esperamos, y donde Pedro Gajardo coordina la mesa de modelo, esperamos que en un par de días podamos sincronizarnos y tener una discusión un poco más alineada respecto a de lo que estamos haciendo, de manera que represente una ayuda efectiva a todo lo que ustedes están diciendo. Hoy día, esencialmente, los modelos se están enfocando, yo diría, a entender la capacidad o poder modelar lo que va a pasar con la capacidad en salud, es decir, las camas críticas o las hospitalizadas, las UCI, etc. Yo diría que eso ha sido un foco importante de nuestro grupo y otros grupos. Y lo segundo, que estamos entrando ahora un poco más fuerza a entender los escenarios de mitigación. Los escenarios de mitigación, como ustedes mencionaron, test masivo, tipos de cuarentena, separación social. Hay mucha literatura ya de los países que tuvieron la pandemia un poco antes que nosotros, que muestran que muchas de las medidas de mitigación no necesariamente tienen los efectos, al menos del modelamiento, muy ajustados a sus casos, que uno cree que van a tener de manera semi-cuantitativa. Entonces estamos tratando de entender esos fenómenos, estamos poniendo un report semanal, posiblemente vamos a pasar a 2 por semana, en la página web del centro, para que ser criticado y ojalá que sean, y obtener un poco de feedback de lo que está pasando en el sistema sanitario. Para todos, yo diría hoy día, el problema principal es esta estimación de asintomáticos contagiados, ¿no es cierto?, que esencialmente estamos usando números que hemos visto en la literatura. Sin embargo, estamos siguiendo muy de cerca los datos que se están reportando día a día, y sin tener a priori, obviamente, uno testea con los números que aparecen en la literatura, y hay cosas que le dan, no le dan, y yo diría que esa es la inquietud principal de los grupos de modelación, poder realmente calibrar los datos con una cierta realidad, y yo diría que ese es el parámetro más complicado, este parámetro de entender bien qué está pasando en Chile con los asintomáticos.
con los tiempos además en que eso ocurre. Así que lo que se mencionaba hace un rato de tratar de medirlo, de alguna manera yo he escuchado varios proyectos de tratar de hacer algún tipo de muestreo, etcétera, que quería hacer la Universidad Católica y algunos hospitales, serían súper valiosos para eso. Yo, si es que quieren ver detalles de lo que hemos obtenido, está Pedro y Héctor aquí y podrían mostrar gráficos en el momento que ustedes lo estimen necesario. ¿Les parece profundizar sobre eso? No sé si quieren, Pedro o alguien más, complementarlo para... Después la Janet me había pedido la palabra, pero me imagino que es sobre otro tema. Sería interesante ver las proyecciones que tienen, los datos, si nos pueden informar. Puedo compartir la pantalla si quieren algunas cosas ¿Ya? que ya son públicas. Por ejemplo, el informe 2, esencialmente de la semana pasada, se los voy a compartir. A ver. Soy un poco inútil, así que denme tiempo. No me deja compartir la pantalla. No sé si está deshabilitado desde allá. Esencialmente hemos tratado de... Solo el anfitrión puede hacerlo. Solo el anfitrión puede Solo el hacerlo. anfitrión puede Tienes que hacerlo. hacerlo tú, Fernando. O no sé quién es el anfitrión. Nos tiene que autorizar a compartir. Les puedo decir cualitativamente lo que estamos viendo mientras eso se resuelve. En el informe que estamos preparando ahora, estamos simulando, asumimos un cuadro de infectados asintomáticos del 50%, que son números que hemos ido hablando con algunos epidemiólogos, y esencialmente lo que se observa en términos cualitativos respecto de hacer cuarentenas prolongadas es que claramente después de que la cuarentena se abre, los pics simplemente se están rechazando. Y efectivamente uno nota que por el tiempo que dura la cuarentena uno puede mantener relativamente bajas las tasas de hospitalización y de uso, y sin embargo, muy poco después de que se abran las cuarentenas, obviamente los pics se alcanzan de nuevo. Eso nos ha llevado a estar estudiando algunas estrategias de abrir-cerrar, o como está ocurriendo hoy día, y dijo Jimena, entiendo, de la Comisión Presidencial. Estamos estudiando escenarios más bien paulatinos. Hay además literatura del caso australiano que muestra algunos fenómenos que tienen que ver con la tasa de aceptación de las medidas de la población. Si estas tasas no son superiores al 80%, es casi como si las cuarentenas no hubiesen ocurrido. Cuando se cierran los colegios, ese efecto se aminora un poco. Y yo diría que en eso estamos, esencialmente evaluando el efecto de las cuarentenas. Típicamente lo que hemos observado es un shift hacia obviamente en el tiempo. Eso quiere decir que si pensábamos que en mayo íbamos a tener los primeros picos, bueno, si hacemos una cuarentena lo iremos corriendo hacia junio, julio, etcétera, mientras no exista una manera de quedar con 0 casos, lo que es algo bastante poco probable. En el reporte 2 lo que fuimos mirando fue, variamos un poco la tasa de asintomáticos que eran versus el total detectado, y efectivamente cuando son muy pocos, voy a decir lo que tampoco es un número bajo, digamos, cuando el 25% simplemente es asintomático, efectivamente uno ve curvas que son mucho más lisas y más, voy a decir, más controladas que las que uno ve cuando supone el 50%. De hecho, en ese tipo de escenarios, con un R0, voy a decir, un poco por abajo del 2, los pics de camas no son superiores a las 2.000 camas. Sin embargo, no parece un escenario tan realista, y por eso nos quedamos con el caso del 50%. Me puede confirmar Héctor y Pedro, pero hemos tratado de buscar escenarios, ojalá los más realistas posibles. No nos interesa simular extremos, sobre todo controlar mucho este parámetro que parece ser el que hace más sensible los pics. Es que quería hacer una pregunta.
Sí, en ese mismo tenor, hola, buenos días a todos. Justamente por lo que señalas, ustedes han podido en los modelamientos contar con los datos de las camas, particularmente de las camas críticas disponibles en el país, la temporalidad de poder contar con nuevas camas, y en ese sentido, quizá también, aparte del equipo asesor, medidas de cuarentenas u otros tipos de confinamientos actuales quizá justamente tendrían sentido para terminar de ordenar parte de las etapas diagnósticas, consolidar el testeo, y también para que cuando llegue el pic podamos tener mejor capacidad, sobre todo por lo planteado con los ventiladores más complejos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo voy a aprovechar de complementar un poco la pregunta, voy a aprovechar de que doy la palabra. El tema de las cuarentenas, y más para complementar, porque uno es la estimación, la capacidad, ¿no es cierto?, de respuesta de la red, pero también el cómo se están implementando las cuarentenas. Yo, en la región ayer en Magallanes fue dramático, la cantidad de gente aglomerada, o sea, la cantidad de contagios que hubo el día de ayer fue terrible. Entonces, uno dice, la implementación de la cuarentena, esto avisar 2 días antes, es lo más efectivo. ¿Cómo se mide eso? Porque también está la angustia que genera la gente que no tiene conciencia de cómo se expone al riesgo. Entonces, si uno se levanta una cuarentena, es posible ver que va a haber gente que va a salir masivamente. Trabaja eso más desde el punto de vista social también, en coordinación, entendiendo que además hay cuarentenas que se van a tener que alargar y van a empezar a complejizar también la vida cotidiana de la gente. Me habían planteado aquí, no solo Alejandro, sino también Pedro y Héctor, la posibilidad de complementar la respuesta. Sí. Yo solo quiero decir a propósito de las camas, y le dejo la palabra a Pedro y Héctor, que son los que están en primera fila. Nosotros estamos trabajando con supuestos, la verdad, que hemos escuchado por aquí y por allá. Estamos suponiendo que el número total de UCI en Chile son 3.500, ¿entendí? No sé cuántas están en el privado y en el público, y con un número que alguien nos dijo, algún experto, que en general no hay más del 30% que está liberado, pero de todos modos en nuestros modelos eso no se tiene que ajustar. Los modelos, si alguien nos dice que hay 800 camas, bueno, vamos a buscar el día donde se necesitan 800 camas. Lo que estamos poniendo en general, 2 líneas de alerta. Una es cuando ya se necesitan 1.000 camas UCI, y la segunda cuando ya vamos sobre las 2.000 camas UCI. Cuando hay crecimiento exponencial, como ustedes ven, que eso ocurre cuando ya salimos de las cuarentenas, entre 1.000 y 2.000 camas casi no hay día. Eso es algo que me parece que es importante entender cualitativamente. Si estamos en un comportamiento menos exponencial, pueden pasar más días, pero típicamente lo que vemos, y ahí le doy la palabra a Héctor y Pedro, es que una vez que uno deja de tener una cuarentena, muy rápidamente vuelven a crecer los pics, y eso tiene posiblemente mucho que ver con lo que decía la senadora, que la tasa de respuesta de la población a las medidas está más cercana al 70%, que era lo que los australianos decían que era muy bajo, y quizás menos que al 90%, donde efectivamente las medidas empiezan a tener, en los modelos al menos, algún resultado. Héctor. Yo quería... sí, no, bueno, respecto a lo que plantea Iska, sí, hemos tenido datos, ya últimamente se están publicando los datos de utilización de camas diarias por regiones, y eso evidentemente va a permitir que todos los grupos que estamos modelando va a poder hacer mejores predicciones. Antes, como bien decía Alejandro, nosotros más bien estamos trabajando con la data que había, que al principio por pocos casos son muy pocos, no venían bastante agregados. Está la mesa de datos que está también siendo un interlocutor para obtener todo ese acceso, y estamos trabajando con supuesto. Yo quería recalcar esto de los efectos, más que hay que tener cuidado con todos los modelos que se están dando a conocer. De repente las proyecciones son un poco fatalistas, entonces hay que tener un poco de ojo. La idea también es utilizar como herramienta los modelos para ver qué medidas son mejor, un poco de repente hacer un análisis
más cualitativo, y en ese sentido estamos viendo lo que contaba Alejandro del efecto de la cuarentena, pero por ejemplo también estamos viendo algo que salió mencionado, que se observa en la última minuta de la comisión del Consejo Asesor, donde está de lo que hablaba Jimena, por ejemplo, esto de los casos probables. Entonces, para nosotros es interesante probar esto de los casos probables. Pequeños esfuerzos en esa dirección causan grandes efectos en esto que todos ya conocen, que es el achatamiento de la curva. Eso es importante también tener evidencia desde los modelos de cómo esas medidas, al implementarse o al poner más esfuerzo de lo que ya hay, esta trazabilidad y aislamiento, cómo genera pero cambios sustantivos en lo que es esto del control de los PIC, sobre todo para lo que es la demanda hospitalaria. Miguel quería hacer un comentario. Ah, no, Héctor, y después le dice... No, yo solo quería complementar lo que dijeron, porque la verdad que Alejandro y Pedro resumieron muy bien lo que estamos haciendo, pero para reforzar la idea, nuestros modelos son de demandas de recursos hospitalarios, de camas y camas UCI. Entonces, estamos estimando demandas y por lo tanto la disponibilidad de camas son un parámetro de comparación. En eso es lo que se refería Alejandro, que podíamos simular y de alguna forma estimar cuándo podríamos necesitar 1.000 o 2.000 camas, etc. Y por otro lado, también reforzar lo que dice Pedro, y creo que hemos tenido varias discusiones con epidemiólogos que están acá presentes, de hecho muchos de ellos, que estamos comprobando este efecto que al parecer es conocido, que las cuarentenas desplazan el pic de la curva, pero no la achatan, pero por otro lado, y son trabajos más recientes, así que están más frescos, otro tipo de estrategia más asociado a la trazabilidad de los contagios, esos sí achatarían la curva, el pic de la curva, digamos. Obviamente que, como dijo bien Pedro, estamos trabajando por muchos supuestos, muchos que hay aún que comprobar, entonces, ¿cuánto la achata? Eso aún estamos estimándolo, pero son dos, digamos, efectos cualitativos que hemos podido notar en nuestros modelos y creo que son relevantes de tener en cuenta. Miguel, ¿era comentario sobre este mismo tema? Sí, es más o menos relacionado, un poco relacionado con todo. Y yo agradezco también la invitación y veo una gran oportunidad y utilidad en esta reunión ampliada, ya que hay una gran cantidad de iniciativas que están ocurriendo en diferentes frentes y el grado de organización de la iniciativa y cuán integrada están en lo que a uno podría entrarle un cierto grado de preocupación. En cuanto a los modelos propiamente tal, están interactuando básicamente con los grupos modeladores, donde veo yo que la principal varios grupos ahora y tantas conclusiones, y por lo menos ahí uno ve que hay una línea común. Y me da la impresión, conversando con varios, que el gran punto, ahí a lo mejor donde tratar de obtener información para alimentar los modelos, información oportuna que muchas veces está en el Ministerio de Salud, el número de camas por región, el número de camas UCI, hay que golpear la puerta de mucha gente porque somos recelosos con nuestra información, y eso ha costado avanzar bastante, y me consta, porque me han pedido ayuda, para lograr los mejores modelamientos. Entonces, si de alguna manera este grupo, que tiene bastante poder, creo yo, puede ayudar en ese sentido, a flexibilizar un poco la entrega de información con toda la reserva y cuidado necesario, yo creo que sería un aporte a lo que ya están haciendo muchos grupos de trabajo. Y el otro que quería aportar en el mismo sentido, yo creo que hay varios temas fundamentales: la información, los testeos, las camas UCI y las cuarentenas, son los 4 temas. Sobre los testeos, y voy a parar ahí para... de información. Y yo creo que esto ocurre porque es dinámico, es complejo, la información llega tardío, de tal manera de que se sigue de alguna manera anunciando un número de testeo extraordinario de 10.000, que nos llevaría a nivel de Corea y mejor, y probablemente sería espectacular, pero seguimos viendo que estamos como estancados en 2.000, 2.500, en algún momento llegamos a 3.500, pero parece que ahora bajamos. Entonces yo creo que ahí todavía necesitamos, ojalá, lograr un poquito mayor de claridad con el Ministerio,
ojalá tener un grupo integrado también, viendo todo lo que es testeo. Me da la impresión de que también ahí hay como iniciativas que están demasiado separadas, y puedo estar equivocado, pero me da la impresión que si logramos unificar esfuerzos en testeo para tener mejor información y ver los requisitos y necesidades para llegar, ojalá a los 4 a 5.000. Yo con que lleguemos a 4 o 5.000 no doy por satisfecho. Si llegamos a 8.000, estupendo, pero estamos pegados, me da la impresión, en 2.500. No le echo la culpa a nadie, ojo. Fuera. Se nos perdió, Miguel, un poco tu comunicación. Alejandra ahí me planteaba que podía entregar como más datos de lo que están haciendo en la mesa de datos justamente, pero yo creo que aquí hay un tema en sí, todos coincidimos en que, claro, la necesidad de tener la información que además sea certera para todo es fundamental, para hacer los modelos, para ir evaluando. Entonces yo creo que es un tema en sí que tenemos que trabajar un poco como en conclusión para las conclusiones de la reunión. Janet me había pedido hace rato la palabra, me la pidió también después la María Teresa Valenzuela y la Elia. También el senador Chaguán, pero ¿te parece ese orden? La Janet, después María Teresa, Elia y el senador Chaguán. Caterina Ferrecchio. Hola, gracias por la reunión, senadora Goy. Yo los voy a llevar a un tema que nos tiene extraordinariamente preocupados y que justamente un hospital en el cual de la dirección de casa de diagnóstico. Hemos estado trabajando intensamente en el caso de en la pública y privada, y hemos bajado el público en el público, el ámbito público, ya sabemos que la red de microbiólogos que se compraron todas las que son esenciales para tomar muestras, no tienen las asegurar que las muestras superficies indígenas para nasos marinos y se han establecido con Me parece que la conexión de Janet no es muy buena, no te escuchamos mucho. Simplemente tiene que sacar el video. Ya, voy a sacar el video. Es justamente el diagnóstico que estamos haciendo crítico. No sé si se alcanza a escuchar. Creo que tengo una conexión. ¿No logro comunicarme? Janet, no te oímos absolutamente nada. Lo sé. ¿Me escuchas ahora o no? Ahora sí. Ya, voy a partir de nuevo. Uno de los puntos críticos y realmente críticos es que no tenemos capacidad diagnóstica en este minuto en Chile. Hicimos un catastro de la red pública y de la red privada. Los insumos básicos para la toma de muestras, que son todas, están absolutamente
escasez, el Ministerio compró todas las zonas adecuadas que no logra llegar a la familia para obtener, por lo tanto, asegurar la calidad de la obra. Por otro lado, compró el mismo kit de toma de muestra que no cumple con los estándares. De hecho, no sabemos cuáles son. Solo se cuenta con la información del fabricante, pero nadie sabe si efectivamente cumple con el estándar. Tenemos problemas graves con los kits de extracción. Todos están llegando a un punto crítico de diagnóstico y no tenemos forma de ampliar esto, y sobre todo porque desconocemos el catastro real que cuenta hoy día la red pública. Sabemos de la red privada que está con dificultades, por lo tanto tenemos un punto serio en la detección de los casos. Gracias, Janet. Te escuchamos bastante entrecortado. Voy a escribirlo. Pero al final logramos mantener la conexión. La María Teresa había pedido la palabra. Y yo también, Caterina Ferracho. Y Caterina. María Teresa. Parece que no. La Elia está por ahí. El senador Chaguán entonces, y después Caterina. Tienes que desactivar el micrófono, Francisco. Primero agradecer la reunión de la Comisión de Salud. Creemos que es muy importante los centros de modelamiento que han estado involucrados en el estudio de brecha. Y esto porque yo acabo de tener una reunión también por Zoom con gente en España y en Italia, entre ellos Rocco Buttiglione. Y lo que nos señalaba es que la reacción de Italia permitió efectivamente doblar en muy pocos meses la capacidad de respiradores, de ventiladores. Y esa reacción, yo tengo mi inquietud es si estamos efectivamente cumpliendo o no con las brechas, primero de testeo, uno, y segundo, de tener los ventiladores disponibles, ya sea a nivel regional y a nivel nacional. Y por eso mi pregunta era para Alejandro, en su oportunidad, si que además en los modelos de modelamiento matemático se había incorporado también determinados bolsones de población de riesgo que hacen que nosotros tengamos también algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, les quiero contar, el Hogar de Cristo está pidiendo el Ministerio de Salud tener la capacidad justamente de tener las medidas para los efectos de enfrentar aquellos sectores donde hay alta concentración de adultos mayores, donde el personal no tiene las medidas de contención de los contagios, las medidas sanitarias, y también no se han adoptado protocolos. Entonces, yo diría que acá podemos enfrentarnos a algunas variaciones o variantes dadas por las circunstancias muy especiales que pueda tener nuestra propia población, y si los modelos, si las fórmulas de modelamiento matemático están consideradas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos contagios masivos en los hogares, en los centros de adulto mayor, o en el Hogar de Cristo, u otras? Incluso están tomando las medidas de resguardo de la población, porque tampoco no ha habido capacidad todavía de tomar protocolos. Quiero contarte, y es bueno que se sepa, que el Hogar de Cristo pidió tanto al Ministerio de Desarrollo Social como también al Ministerio de Salud adopción de protocolos, y esas adopciones todavía no se producen. Entonces tengo una preocupación respecto de cómo se está operando respecto a la población de riesgo. Eso era. A ver, para ser bien concreto, hay dos tipos de modelos que están circulando. Uno tiene que ver con poblaciones agregadas, así que
es difícil poder modelar simplemente al Hogar de Cristo, pero en esas poblaciones agregadas nosotros hemos corrido el modelo que está haciendo Francia, que considera distintas proporciones de contagio, etcétera, en distintos grupos de la población. Yo diría que con ese tipo de modelo es difícil ir a ese detalle. Hay otro tipo de modelos que están saliendo hoy día, uno lo hizo el Centro de Sistemas Complejos de la Facultad de Ingeniería, que son modelos de agentes donde uno puede seguir a grupos específicos, ¿ah? Y el otro lo estamos haciendo nosotros, donde podemos efectivamente detectar en las ciudades ciertos grupos, asumir ciertos parámetros y ver lo que les va a pasar, ¿ah? Pero yo diría que eso es el resumen de los modelos hoy día. La mayoría de los modelos que están circulando, porque son más rápidos de programar y de poner a la vista, son modelos más agregados, ¿sí? Donde uno dice la ciudad de Santiago, la comuna de Las Condes, y cuando uno ve simulaciones en que dice la comuna de Las Condes y la comuna de Cerro Navia, la verdad es que son dos modelos agregados que se comunican de alguna manera por información de transporte, de la matriz de origen-destino, etcétera, que son datos, de hecho, que estamos tratando de tener. Y para ir profundizar también en esa pregunta, posiblemente muchos datos que vienen del comportamiento social van a ser muy importantes en los tiempos que siguen. Si somos capaces de tener esos datos desde los celulares o no sé, las redes sociales, vamos a poder entender cómo se está moviendo la ciudad. Yo diría que el grupo de José Correa ya tiene un modelo funcionando equivalente al que todo el mundo habla del Imperial College, ¿ah? Que son modelos en que los agentes están puestos en la ciudad y uno tiene teletransportación en función a la ciudad en función de lo que hace su actividad. Yo diría que en los modelos agregados, el Hogar de Cristo es un lugar donde uno asume que está tremendamente aislado, esencialmente, ¿ah? Y no tiene contacto con nadie y donde tiene una tasa de contagio muy baja porque la gente, todo el mundo lo está respetando. No sé, Héctor y Pedro, si pueden complementar. Héctor, Pedro, ¿quieren complementar algo? Carolina, ya se habilitó para poder compartir información, Alejandro, así que a lo mejor ya podría mostrar tus gráficos. Probemos después. Caterina, tú habías pedido la palabra. Sí, gracias. Estoy sin video porque no tengo muy buena señal. Lo que quería comentar respecto a los modelos, porque ayer estuve conversando con el equipo de la Chile, que no hay que asumir que cuando pasa una cuarentena la población vuelve al comportamiento del día previo a la primera cuarentena, porque posiblemente va a haber un aprendizaje y va a haber un comportamiento, esperamos, un poco más protector. Eso yo creo que ellos lo van a modelar. Lo otro, que cuando hablamos de lugares donde hay mucho adulto mayor, no es solamente su contagiosidad, sino que lo que ellos significan en cuanto a demanda de camas. Entonces hay que ver la gravedad y el impacto en las camas no es igual que cualquier edad. Entonces esa es la complejidad de toda esta cantidad de asilos de ancianos, legales e ilegales. Poder hacer un levantamiento de eso puede ser muy importante para la estimación de camas. Pero yo quería hablar de otra cosa en realidad, que es el tema que a mí me preocupa, que es la atención primaria de salud. Tenemos ahí un ejército de profesionales, tenemos recursos de los alcaldes, tenemos la gente que está al lado de la comunidad, de la población, que son los que más fácilmente pueden ir a cumplir las tareas de cuarentena, de vigilancia de los aislamientos, y que los tenemos sin ni una herramienta y bien poco empoderados. Y en ese sentido, los test rápidos son una herramienta muy potente para que ellos pudieran incorporarse a la tarea de contención de la epidemia a nivel de la población general y disminuir la carga que llega de demandas de PCR a los hospitales y la demanda de atención médica, etc. Y en ese sentido quería contar que en la Universidad Católica estamos haciendo un diseño para partir con estrategias de incorporación de la atención primaria al control de la epidemia, dándole herramientas de diagnóstico rápido. Eso quería contar, gracias. Muchas gracias, Caterina. La Elia me había pedido la palabra y después la senadora Luz Ebensberger. Elia, tienes que desactivar tu micrófono. O sea, activarlo, perdón. Muchas gracias. Se me cayó el internet un rato, así que no sé si lo que de alguna manera iba a plantear ya se ha planteado.
Uno de los temas que yo iba a tocar justamente es lo que acaba de decir Caterina, en el sentido de que tenemos ahí en la atención primaria todo un sistema de conocimiento de la comunidad que sería una estrategia mucho más cercana para poder hacer la trazabilidad y creo que ahí hay un recurso que se está perdiendo y que es muy importante, yo creo, como en la etapa en que estamos hoy día, con mayor razón, de que esos equipos sean parte de todo el equipo global que está trabajando y integrar la red en ese sentido. Pero bueno, lo dijo muy bien Caterina, así que yo no lo voy a repetir. Nosotros también hemos estado trabajando en la Universidad de Santiago con Pedro Navas, con Andrés Navas, perdón, en el tema de modelamiento. Yo no soy matemática, a pesar de que vengo de las matemáticas, porque mi mamá era profesora de matemática, pero yo no. Pero de acuerdo a lo que he logrado ir captando del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto, a mí me queda más o menos claro, y por eso quisiera plantearlo acá a los que han estado trabajando y que tienen los datos reales, porque lo que siempre conversamos allá en la universidad es que no tenemos los datos, estamos trabajando con supuestos y los supuestos, bueno, son esos supuestos. Entonces, pero de acuerdo a lo que hemos estado viendo y también a lo que ha dicho Alejandro y lo que ha dicho Rogelio, si acaso hay evidencias matemáticas que nos estarían demostrando de que si nosotros aumentamos el aislamiento, aumentamos la pesquisa, aumentamos la trazabilidad, podríamos de alguna manera evitar la sobrecarga en los servicios de salud en el mismo momento, lo que va a producir el colapso, lo que va a producir todos los problemas que se han dado en Italia y en otros lados en relación a tener que estar separando quienes dejamos y quienes sacamos de los cuidados intensivos. ¿Cuál es el argumento hoy día para no decretar aislamiento de la región metropolitana, al menos en términos de de que esta región es la que va a producir seguramente mucho más presión a los sistemas de salud, que estamos exponiendo población de la más vulnerable a seguir en espacios de contagio cuando no tenemos suficiente pesquisa, no tenemos suficiente trazabilidad? No podemos decir que los que están hoy día en la calle no están expuestos a riesgo de contagiarse con asintomáticos, con sintomáticos leves, que no están ni siquiera diagnosticados. Entonces, a mí me gustaría tener argumentos claros, porque he escuchado a expertos del mismo Consejo Asesor que son partidarios de la cuarentena total de la región metropolitana, pero no sé si eso es una opinión consensuada, no sé si, tampoco sé si ha habido suficiente coordinación, articulación, entendimiento entre el Consejo Asesor y el Consejo Social, que creo que ahí están las miradas, ¿no es cierto?, que tienen que complementarse para la toma de decisiones. Perdón, senadora. Ahí está la respuesta. O sea, lo último que señaló la doctora Molina, donde está la respuesta. O sea, vale decir, dónde se conjuga todo lo que es la mirada técnica del consejo, digamos, asesor, con la mirada social y con, digamos, toda la parte de las reuniones que se tienen en las mañanas, digamos, de decisión con los distintos ministerios que tienen que ver con esto. Entonces, ahí está la respuesta, que efectivamente nosotros, yo creo que al interior de nuestro consejo no tenemos dudas como equipo de que efectivamente deberíamos haber aplicado una cuarentena en toda región metropolitana por un periodo obviamente acotado, en el cual todos sabemos el impacto psicológico que esto genera y el impacto en muchas otras áreas. Pero, sin embargo, nos encantaría saber qué argumentos desde lo social también existen. Yo me imagino que eso es algo Es importante que se presenten cuando hablen, porque no todos los conocen, por favor. Yo creo que eso es algo que se tiene que haber tratado en la mesa social, o sea, se ha venido insistiendo hace tiempo. No sé si alguno de los que ha participado ahí nos puede dar una respuesta, o por lo menos cuál ha sido el planteamiento básicamente de la autoridad de gobierno.
Le doy la palabra a la senadora Ebensperger y queda planteada la pregunta ahí. Gracias, presidenta. Primero que nada, agradecer a todos los que están conectados en esta Comisión Conjunta de Futuro y de Salud, entendiendo que no hay, ¿no es cierto?, otra intención que escucharnos, aclarar dudas y eventualmente hacer proposiciones al gobierno, quien es el que lidera esta crisis. Yo tengo un par de consultas y un dato que se habló hace un rato atrás del número de camas UCI, que nos dijo en la reunión que sostuvimos en la Comisión de Salud con el ministro Manelich y el presidente hace un par de sábados atrás, nos dijo que a ese día habían 881 camas UCI, que se había aumentado el número de 640, que por ahí en un chat se mencionó, ¿no es cierto?, que eran las que estaban al año 2019, y que con la llegada de ventiladores y otros como unas camas que se estaban habilitando, debiéramos llegar en un tiempo, esperamos todo razonable, a un total de 2.151 camas. Esa fue la información oficial que a nosotros como Comisión de Salud se nos entregó. Ahora, yo quisiera consultar, primero se conversó también hace un rato atrás sobre el tema y los modelamientos que se están haciendo a las personas asintomáticas. A mí me gustaría saber qué número de test creen ustedes que debiéramos hacer diariamente para tener una capacidad de poder testear a más gente, eventualmente a aquellos asintomáticos, y no solamente poder realizar los test a aquellas personas con síntomas o que han tenido contagios directos con alguien que ha resultado positivo. Y segundo, quisiera saber también si me pudieran decir cuál es la veracidad de estos test rápidos que se están haciendo en algunas clínicas privadas, que se están haciendo por algunos municipios y que aquí también se sugiere como una manera de ampliar el universo del testeo, entendiendo que efectivamente el testear es lo más rápido. Y lo otro que me gustaría aportar, que es algo que he recibido, que no sé si es para decirlo acá o posiblemente va a ser en la comisión que tengamos después solamente de salud, que hay un grave problema que se está produciendo también con las ISAPRES. Las ISAPRES están rechazando las licencias que están dando los doctores a los contagiados directos y eso hace que tenemos mucha gente en espera de resultados que ha tenido un contacto directo con alguien que ha dado positivo y que andan detrás de su licencia. Se emitió una circular, la última que modificó la anterior por el Ministerio de Salud, estableciendo claramente el protocolo, pero al parecer las ISAPRES una vez más no lo están cumpliendo y están rechazando todas esas licencias. Eso, Presidenta, gracias. No sé quién quiere hacerse cargo de la pregunta. Perdón, María Teresa. Yo puedo hacer un comentario simplemente y aprovecho de mostrarles una figura que no sé si la están viendo. Este es el informe 2. Después le damos la palabra a María Teresa. Ya, ok, gracias. Simplemente decir que, bueno, es muy difícil hacer, todo es más agregado y hay que aprender, como dijo alguien por ahí que no retuvo el nombre, discúlpeme. Pero en el informe 2 nosotros tratamos de simular con estos numeritos que están acá, 20%, 50% y 75%, el grado de conocimiento que teníamos de los sintomáticos. Es decir, y me voy a centrar más bien en la segunda figura. Si tuviésemos, en ese momento, obviamente hemos aprendido mucho, pero quiero hacerlo en contraste con la segunda figura. Si podíamos medir a la mitad de la población, digamos, podíamos descubrir la mitad de los sintomáticos, este era el tipo de curva, hay que mirar la naranja. El escalamiento de hospitalizados UCI que estimábamos era gigante, sobre 5.000 camas. Sin embargo, si uno lograba medir, es así como de alguna manera estamos simulando, el 75% de los sintomáticos, obviamente esto baja drásticamente, ¿sí? Es decir, estábamos en torno a las 2.000 camas. Hay que decir que estas eran las primeras simulaciones y no estaban ajustadas con la cuarentena de Las Condes. Pero evidentemente, si yo me la tuviese que jugar por estos números, como los simuladores de la cantidad de asintomáticos que hemos logrado medir, lo estamos llamando sintomáticos, pero esencialmente es medidos, claramente hay una reducción en la parte sanitaria.
no me la voy a jugar más que eso, estamos simulando hoy día muchos más escenarios. ¿Ah? Y como decía hace un rato, los modelos de gente uno puede introducir esa variable un poco mejor. ¿Sí? Pero efectivamente es muy sensible, como ustedes ven acá. Es decir, si yo estimo que se me quedó mucha gente afuera, efectivamente casi todos los hospitalizados los voy a tener que poner en UCI. ¿Ah? Que de hecho es un dato un poco curioso que yo he estado siguiendo en la prensa, sobre todo, que el número de UCI versus el número de hospitalizados se parece mucho, no hay una brecha muy grande. No sé si ese número, de dónde lo estoy mirando, es un número confiable. Yo creo que lo he estado mirando en un periódico por ahí. María Teresa. Muchas gracias, senadora. María Teresa Valenzuela. Quisiera responder respecto de la parte de diagnóstico, en que nuestro país hoy día cuenta con 54 laboratorios que están operativos, ya como para poder responder a la demanda de la detección, ojalá lo más precozmente posible, de los casos sospechosos. Sin embargo, no sabemos de estos 54 laboratorios que en realidad están distribuidos desde Arica a Punta Arenas, donde efectivamente hay laboratorios en la parte norte que en un momento determinado como consejo nos preocupamos de cuán aislado o no estaría la parte norte de Chile, pero están con un número de laboratorios operativos. Pero sin embargo, lo que no hemos podido saber es cuántos test, cuántos PCR, cuántos kits disponemos como para que efectivamente todos estos 54 laboratorios estén realmente funcionando, más que existir, contar con recursos humanos, contar con el equipo de PCR. Esa es una gran inquietud que tenemos. Lo otro es que, conversando bastante con la gente de laboratorios, es que les llega mucha muestra que en realidad no corresponde a la definición de caso sospechoso. Entonces, por lo tanto, se está gastando un recurso de PCR en personas que en realidad no requerían, no eran con la definición de caso sospechoso, que es realmente el punto de partida para lo que es la vigilancia epidemiológica. Entonces, ese es un punto. El segundo punto respecto de capacidad de hospitalización. Creo que una recomendación que ya se dijo anteriormente, pero sería muy bueno que se aplicara, el trabajar con macrozonas. Y al nivel de estas macrozonas, a lo mejor va a llegar un momento en que lo más interesante sería poderlas ordenar en todos los hospitales pediátricos que existen en esa zona y los hospitales de adultos que existen en esas macrozonas, de manera tal que se pueda dejar disponible absolutamente para algunos de esos hospitales para lo que es el COVID-19 y reconvertir otros hospitales para el resto de atenciones que obviamente van a seguir funcionando, pero para no seguir generando este cruce de pacientes que van por COVID y otros que obviamente van por un infarto agudo del miocardio, por ejemplo. Entonces, a lo mejor puede ser una forma de pensar en los próximos cómo se podría organizar esta parte. Gracias, senadora. Sí, quizás hay parte de la pregunta de la senadora tenía que ver con la eficacia de los test rápidos. ¿Puedo contestarla yo, Caterina? Sí, Caterina, por supuesto. Gracias. Mira, hay dos familias de test rápido. Una que detecta el antígeno del virus, que tiene el mismo principio que el PCR actual, que es muy útil en los primeros días de la infección. Y otra que es en base a anticuerpos que genera la persona contra el virus y que son más útiles después de los 7 días de la infección. La combinación de, por ejemplo, el test de anticuerpos más cualquiera de los otros test que buscan al virus mismo, llega a un 100%, casi a un 100% de sensibilidad, o sea, detecta casi todo. Es importante que ustedes sepan que el test de PCR, que es nuestro gold estándar hoy día, es un gold estándar bien insuficiente. Los estudios nuevos que hay, porque al principio se empezó a usar sin estudiar, los estudios que van saliendo todos los días muestran que la sensibilidad es del 60%
y después en los primeros días de la enfermedad, hasta los días 6, 7, y después baja más. Entonces también tenemos que entender que el instrumento que usamos para diagnóstico de los casos no es perfecto, ni cerca. Entonces muchos están proponiendo que se complemente con el test de anticuerpos. Entonces nosotros estamos muy interesados en el test de anticuerpos porque es en una gota de sangre, el resultado es en 30 minutos, no requiere ni un equipamiento y lo pueden hacer en todo el nivel, en la atención primaria. Si se hace cuando la persona ya tiene un contacto o tiene síntomas de más de 7 días, que es una cosa no tan infrecuente, ese test sería el mejor, el que tiene la mayor sensibilidad. Si es antes de los 7 días, es mejor usar el test de antígeno. En el nivel primario también se puede usar, pero ese requiere una máquina para su detección. Entonces el tema no es tan sencillo y se tienden a confundir los dos tests, pero lo que es importante que quede claro que la sensibilidad del PCR no supera el 60%, por lo tanto los otros test complementarios en base a anticuerpos pueden ser muy útiles para el caso agudo, pero son principalmente para los casos que tienen más de ciertos días desde el contacto o desde los síntomas, más de 7 días idealmente. El test de anticuerpo puede ser muy útil para terminar las cuarentenas precozmente. Si uno tiene una persona que tiene los 2 anticuerpos, por ejemplo, solamente tiene inmunoglobulina G, que es la que da la protección muy elevada, y no tiene la inmunoglobulina M, es altamente probable que esa persona ya está resistente al virus. Y si es una persona de salud, sobre todo, es muy importante si uno tiene un test previo de anticuerpos y ve que bajó la IgM y subió la IgG, esa persona puede volver a trabajar con mucha más tranquilidad. Nosotros queremos probar estos tests en Chile, en nuestra población, pero creo que hay un camino que no hay que cerrarse. Hay muchos países que ya lo están usando, tanto para complemento de los casos agudos que sale negativo el PCR, como para decidir el manejo de las personas que tuvieron contacto y acortar las cuarentenas. Eso quería mencionar, gracias. Mientras nos hablaba Caterina aquí, Janet, que ha tenido mala comunicación, nos decía que el problema clave es la falta de insumos para hacer los tests. O sea, y yo lo que veo es que esto básicamente tiene que ver con una cadena de coordinación, porque que tú tengas las capacidades y en eso efectivamente se han ido habilitando en las regiones, pero si no están los insumos, ahí quedamos. Si esto no se coordina con cómo se aplica la cuarentena o la capacidad de la red de atender, hay una cadena que no funciona. Me había pedido la palabra el senador Coloma, pero me lo está pidiendo también Jimena. Jimena, no sé si es complementar sobre esto antes de darle la palabra al senador. ¿Sí? Senador, ¿le parece que le demos la palabra a Jimena entonces y después a senador Coloma? Me parece muy razonable. Gracias. Les voy a pedir a los que no están hablando que apaguen su micrófono porque eso hace que se acople la comunicación. Sí, quiero también responder en parte a una pregunta que hizo Elia respecto a la eficacia de la cuarentena total en relación a la búsqueda y trazabilidad de contactos. Los modelos muestran, que fue lo que dijo Alejandro, que efectivamente la cuarentena total desplaza el pic, pero no es capaz de amagar el número de casos completos. Es cierto que Caterina dijo que la gente aprende, sin embargo hay que tener varias consideraciones. Cuando uno hace una cuarentena total, incluso la cuarentena que nosotros estamos haciendo, si existen puntos donde la gente sigue concurriendo, por ejemplo al supermercado, siguen concurriendo a ese lugar, eso anula el efecto de la cuarentena. Es decir, que las cuarentenas totales, para que sean efectivas, uno tiene que reducir la posibilidad de que la gente concurra a lugares cerrados, de que la gente concurra a lugares donde hay aglomeración y de que la gente tenga conversaciones cara a cara a corta distancia. Si no se produce ese efecto que los japoneses lo describieron muy bien en una explicación que hicieron que hizo la OMS para los ministerios de salud, donde explicaron su estrategia, efectivamente se reduce el efecto de la cuarentena. En cambio, lo que es la búsqueda de casos y la trazabilidad de contactos tiene mucho mayor efecto. El problema que tenemos hoy día es que efectivamente contamos con restricciones de acceso al diagnóstico, como todos han mencionado.
Sin embargo, si uno trabaja con una definición de caso que acepta un caso probable, el cual es manejado como si fuera un caso confirmado, por lo tanto, tiene un aislamiento precoz, aun cuando no logre confirmar el caso de laboratorio, esa persona se aísla y a sus contactos también se los busca y se les aísla en lo que se llama cuarentena, y se les da un seguimiento para que efectivamente dejen de tener contacto con otras personas. No solo se anula el efecto de la transmisión del paciente sintomático, sino que también al cuarentenar los contactos uno tiene efecto en aquellas personas que empiezan a transmitir antes de comenzar con los síntomas. Y esa es la estrategia que la OMS ha priorizado, y es la estrategia que incluso en los países más pobres del mundo se ha desarrollado con el ébola y ha sido exitosa, incluso sin contar con tantos elementos diagnósticos. Es decir, incluso en el SARS, cuando China tuvo el brote de SARS el año 2003, en los que no se contaba con tantos elementos diagnósticos, lo que ellos hacían, y yo lo vi porque estuve un mes ahí con la OMS, la respuesta al SARS, ellos simplemente aislaban a todos los cuadros compatibles hasta que no descartaran que fuera un caso confirmado, pero ya hacían la estrategia poblacional de aislamiento, y eso es lo que tiene eficacia poblacional mayor. Si nosotros solo descansamos en la cuarentena, vamos a tener un rebrote que puede tener la misma magnitud o un poco menor. Pero lo que sí se necesita es que efectivamente se enfatice en ir cerrando cada uno de los puntos de contagio, porque esta enfermedad no está en la calle, no está en los árboles, no está en los parques, está en las personas que transmiten, y esas personas principalmente son los casos sintomáticos, que a través de los síntomas respiratorios transmiten el virus por las secreciones respiratorias. Todo lo demás, incluso los mismos chinos, la gente de Singapur, los de Corea, que hicieron una búsqueda mucho mayor, también fijan de que la transmisibilidad estaba principalmente por las personas que son sintomáticas. Y si uno, a pesar de que pierde, digamos, la trazabilidad a nivel general de la ciudad, vuelve a tratar de retomarla a través del aislamiento temprano de los casos sintomáticos y la búsqueda de contactos, puede retomar el control del brote. El otro problema que ha ocurrido acá es que se maneja el país entero como que estuviéramos en la misma realidad epidemiológica, y no es así. Una situación es la de Santiago y la ciudad y de las comunas urbanas, y otra es la de las regiones. Hay regiones que efectivamente se han incendiado, como es el caso de Magallanes, por ejemplo, la ciudad de Punta Arenas, o es el caso de Chillán, o es el caso de Temuco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí hubo poca detección de casos y tampoco hubo una conducta de aislar a las personas que tuvieran síntomas compatibles. Entonces eso llevó a que finalmente estuvieran testeando solamente a las personas con síntomas más graves, y eso es exactamente la estrategia que siguió Italia, y lo que produce eso es que te rebotan cuando aparecen los cuadros graves, porque no está siendo capaz de aislar a la gente con pocos síntomas, de indicarle que se queden aisladas y reducirle la capacidad de contagiar. Entonces, a nosotros también como comisión, como consejo, disculpa que no me presenté al principio, Jimena Aguilera, el Consejo Asesor del Ministerio de la Universidad del Desarrollo, también nos preocupa el norte del país, y en general, como en todos lados hay restricción respecto a la capacidad de exámenes que puedan hacer, el que tengan una conducta más proactiva, basada en el cuadro clínico, y por eso es que nosotros propusimos al Ministerio, y quedaron de incorporarlo justamente en estos días, el que se usaran definiciones de caso probable que llevaran una conducta de aislamiento de las personas con cuadros probables de la infección. Cambio. Gracias, Jimena. No sé si tenemos al senador Coloma. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos los presentes. No sé si se oye bien o no. ¿Sí? Para que me haga así con ánimo, presidente. Ahí sí. No, disculpe, yo estaba en esta hora, Pablo, ¿cómo está? Éramos compañeros de curso, por eso tengo que saludarlo. No, muy brevemente, yo no alcancé a llegar al principio porque estaba en otra sesión telemática. Esto es una cosa del futuro que hay que acostumbrarse, pero oí particularmente la última explicación. Yo quiero hacer una pregunta. Ustedes me pueden decir que soy demasiado generalista, pero bueno, es mi visión de representar, me anima a hacerla, digamos. Hoy día cumplimos 30 días, entiendo, se declaró como tal la pandemia, digamos. Así lo entendí por lo que decían los expertos. Entonces, y hay una estrategia que ustedes han definido las características, una estrategia respecto a un tema cambiante, que es bien complejo. Esto no es como un terremoto,
que uno define sabe los contornos del problema, sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que ver es cuál es la capacidad de tener eficiencia y otros elementos que son relativamente modelables. Esto es mucho más complejo, ustedes lo han explicado, porque nadie puede tener la garantía de exactamente a dónde se llega ni cómo va a evolucionar. Pero a 30 días para un representante parlamentario, uno puede tener la sensación de que la estrategia está funcionando razonablemente bien en Chile. Yo sé que ustedes me pueden contestar, digamos, con que 20 variables en el sentido de cosas que faltan, cosas que hay que hacer, pero yo creo que uno, al final, todo esto tiene que ver con la confianza y tiene que ver con transmitir con fuerza, digamos, si vamos por un camino correcto o vamos al despeñadero. Yo, honestamente, tengo la sensación de que vamos por lo primero, sobre todo si uno lo compara con la situación en otros países, con datos que no sé si se alcanzaron a plantear aquí, que es la mortalidad, que es la cosa más dura en relación a las personas contagiadas, que pareciera ser un poco más controlada. Creo que eso habla bien del sistema de salud en general en Chile. Pero también me gustaría de expertos como ustedes, digamos, tener ese input, digamos. Yo no espero respuestas definitivas, porque obviamente todo puede cambiar, pero la sensación es que vamos por un camino, y la medida, y sabiendo que nadie puede augurar el final. Debo en todo caso tener una cierta sensación de que vamos una estrategia correcta. Esa es mi pregunta, que no es tan fácil de responder, me imagino, pero que creo que es muy importante tener esa sensación. Me habían pedido la palabra Rubén, una pregunta grande que podemos contestar. Yo creo que todos podrían aportar. La palabra Rubén para que de su mirada nos ayude. Sí, hola a todos. Mi nombre es Rubén Llenero, soy médico y estoy aquí transmitiendo desde el Hospital Santiago Oriente. Probablemente fui convocado, invitado a esta comisión porque fui director de hospital y además fui el jefe de la división de gestión de redes asistenciales hasta principios del mes de febrero recién pasado. Creo que es importante, y lo que quería aportar a esta comisión es una mirada ya desde el lado asistencial de alta complejidad, más que de atención primaria, porque es el lugar donde me encuentro ahora, y comentarles a ustedes que efectivamente estamos preocupados porque si bien la estrategia está fundamentada en la epidemiología, en el manejo de los casos, y tal como ustedes muy bien lo han descrito, es en este momento el que empieza a actuar ya en la red asistencial, y es en este momento donde el número de casos empieza a subir y la sensación ambiente del sector de alta complejidad de los hospitales particularmente es de nerviosismo, es de ansiedad. Si ustedes caminaran por acá, el personal de salud efectivamente está ansioso. Llegó el momento de fortalecer la estrategia hospitalaria, porque efectivamente podemos armar un montón de dispositivos en muchas áreas, espacio riesgo, en gimnasios, etcétera, pero si no tenemos nuestra red hospitalaria funcionando al 100% y adecuada en términos de cómo se gestiona para una contingencia de este tipo, la verdad es que nada va a resultar. Efectivamente, según la resolución del año 2019, basalmente son 640 camas UCI, pero efectivamente todos los hospitales están reconvirtiendo. Acá, particularmente en Santiago Oriente, se han agregado más de 20 camas, se ha doblado la capacidad de unidades críticas, pero hay que tener en cuenta que una unidad crítica no es solo un ventilador, es un personal, es una relación de enfermeras, es una relación de técnicos, es una relación de médicos, es todo un soporte vital que se le da a esos pacientes. Y creo que lo más importante a fortalecer en la red hospitalaria es la prevención interna, es el fortalecimiento de cómo estas guías, cómo estos protocolos se traducen en el mundo real, y esa es la ansiedad que sienten los equipos clínicos, donde todas las especialidades están generando protocolos, todos los distintos especialistas están generando conocimiento y también capturando lo que leen en Internet. Y eso, de alguna forma, esa mirada conductora de liderazgo de parte de las redes asistenciales en la que está faltando entrar a estos establecimientos. Y por otro lado,
prepararse para la demanda y prepararnos para todo lo que está ocurriendo. El día de hoy no está la red asistencial saturada a nivel nacional, pero sí en determinados puntos, de manera muy importante. Punta Arenas está pasándolo mal, Temuco está pasándolo mal, Osorno está pasándolo mal, Metropolitana no lo está pasando mal ahora. Ahí es donde la estrategia, y con esto termino, la estrategia de macro redes que han descrito los miembros de la comisión es extremadamente importante, porque el día de hoy Osorno no está con ventiladores, por poner un ejemplo, y acá en la región metropolitana estamos en un estado de relativa calma. Por lo tanto, organizarnos, y dado que entendemos de las redes que no vamos a tener un soporte adicional para llegar, serán 600, serán 800 camas reconvertidas, pero en ningún caso 2000. Camas intensivas, eso significa un ventilador y equipo de alta complejidad. Por lo tanto, si eso no va a ocurrir, lo que tenemos que hacer es movilizar nuestros recursos entre regiones, es ser capaces de priorizar el combate en determinadas regiones para posteriormente ir movilizando los recursos y la organización, dado que es fundamental que esta pandemia no se comporte de manera uniforme en el país, sino que siga ciclos diferentes, tal como fue H1N1, por ejemplo. Eso por mi parte de acá desde el hospital. Gracias, Rubén. Isquia me había pedido la palabra también. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? ¿Sí? Si se escucha bien, creo que... Voy a partir por la pregunta del senador Coloma. Yo creo que evidentemente estamos mucho mejor que los países de la región. Obviamente creo que como país tenemos que aspirar a seguir en la senda de aprender de los errores de otros países y lograr introducir efectivamente acciones y medidas, y eso requiere también dos problemas que me encantaría que de una sesión como esta nos pudieran colaborar a resolver. Uno tiene que ver con la capacidad de poder tener acceso a información. Yo creo que nos ha hecho muy mal esta suerte de ocultar las falencias. Yo creo que todos entendemos que no hay capacidad de comprar más ventiladores, que quizá no hay tórulas en el país o que tenemos problemas para en algún momento diagnosticar o no, y en ese sentido creo que hay que ser más transparente para poder ir modificando quizá parte de los protocolos tal como se ha planteado por parte del comité asesor, poder, por ejemplo, definir un caso probable y tomar las medidas para contener y hacer que todo funcione en esa línea, modificar los protocolos, pero también darle un respaldo a los pacientes en línea de las licencias médicas, los descansos, etcétera. Así que en ese sentido, obviamente, además, nuestro gobierno no es el de Bolsonaro ni el de López Obrador, y yo agradezco que efectivamente el desempeño gubernamental haya estado a este nivel y creo que reconozco ese avance. Pero sí que hay muchas cosas que podemos hacer mejor, y por lo menos desde el Colegio Médico estamos muy preocupados por justamente la respuesta de los pacientes críticos. Yo creo que todos sabemos que esto no es solo ventiladores, es expertise, es unidades, son pacientes complejos que ya solo por el hecho de ingresar a las unidades de pacientes críticos van a tener una letalidad alta, y que cuando esos equipos no tienen tanta experiencia, los resultados no son los más óptimos. En ese sentido, es por lo mismo que nosotros hemos planteado poder ser muy cautelosos con, ya sea correr la curva hasta poder tener una respuesta sanitaria más robusta, como también ir ordenando algunas cosas que nos ha pillado en el camino con ánimos como o que todavía se pueden fortalecer. Particularmente me preocupa mucho no solo la capacidad instalada, sino la capacidad de respuesta para esos pacientes, donde hay hospitales que ya vamos a tener que empezar a recibir en otras regiones pacientes desde esos centros. Y también lo que ocurre en el norte. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el comité asesor. El norte siempre ha sido un pariente un tanto pobre, con menos capacidad en recursos humanos, menos expertise técnica para el manejo de los pacientes, y eso es complejo para las personas que viven allá, y quizá hoy día puede transformarse en una suerte de isla que no
no tengan tantos casos y no sobrecarguen tanto su red. Por último, quería hacer referencia, bueno, solicitar en realidad que estas dos comisiones nos colaboren con el tema del acceso a la información, datos muy relevantes para que los distintos equipos puedan tener justamente medidas o que puedan alertar a las ciudades para tomar medidas que puedan retrasar el impacto. Así también solicitar o contarles que la mesa social en realidad, bueno, tiene una dinámica que responde más quizá a lo social que a lo técnico, y nosotros hemos tenido una serie de requerimientos levantados por la sociedad científica y además vemos que las recomendaciones del equipo del comité asesor quizá no se han hecho carne de forma tan veloz y en eso esperaríamos que el comité asesor tomara un rol más preponderante en las definiciones y ojalá nosotros también pudiéramos tener una contraparte que resolviera incendios bien inmediatos, como el tema de las licencias, de los terrapios, de la serie de protocolos que están pendientes, pero no encontramos todavía un interlocutor, entendiendo que el ministerio está apagando numerosos incendios. Quizá hay que fortalecer esa área por parte del ministerio y nosotros seguimos en el ánimo de colaborar. Gracias. Gracias, Isquia. Alexis me había pedido la palabra. Muchas gracias, senadora. Yo quería tocar brevemente, muy brevemente, tres temas. Primero, repetir el punto que planteé al principio, en el fondo la necesidad de fortalecer las campañas de comunicación. Yo creo que esto ha salido en diferentes instancias, las presentaciones y las intervenciones que hemos escuchado. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje social que yo creo que hay que fortalecer para justamente evitar que las personas eviten la exposición y el contagio. Segundo, quería plantear que el seguimiento de los sujetos seropositivos mediante la detección de anticuerpos, sin duda es algo que se debería también implementar, a raíz de que justamente pacientes asintomáticos sin duda van a ser seropositivos y el hecho de que no tengan síntomas, ¿verdad?, probablemente puede favorecer, o síntomas leves, digamos, puede favorecer que transmitan la infección a personas que podrían desarrollar síntomas más severos como población vulnerable, por ejemplo, adulto mayor. Así que el seguimiento de seropositividad yo creo que es clave. Yo creo que lo mencionó la doctora Ferrecho. Yo creo que es ojalá que se pueda introducir el comité, los miembros del comité asesor, ojalá puedan transmitir esa visión, porque permite seguir a personas que han estado expuestas al virus, que no han desarrollado síntomas, probablemente puedan, su sistema inmune fue capaz de controlar la infección, pero eso no resta o no impide que la transmitan. Y finalmente quería mencionar algo que no ha estado en la discusión, y yo creo que es muy importante, y el hecho de que la razón por la que estamos viendo en parte este fenómeno global, esta pandemia global, es que nos enfrentamos a un agente infeccioso, a un microbio para el cual la población no tenía inmunidad, no había inmunidad previa. Y por lo tanto, en gran parte de la discusión, o sea, sin duda, todos los esfuerzos que están haciendo los colegas de diferentes instituciones en Chile y en el mundo en el modelamiento, los esfuerzos que tienen que ver con los estudios epidemiológicos son tremendamente importantes. Todo lo que están haciendo los hospitales, obviamente, insumos. Pero no nos olvidemos que es necesario pensar en estrategias de inmunización. Y quisiera ahí referirme a dos puntos. Ustedes probablemente vieron un trabajo que yo me tocó verlo hace un par a mediados de esta semana, de un grupo de investigadores. Nosotros también habíamos avanzado lo mismo, que muestra que países que hacen uso de una vacuna que se ocupa para la tuberculosis, que es la BCG, aparentemente podrían tener tasas de número de casos por millón de habitantes inferior a aquellos países que no ocupan la BCG. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Francia, España, son países que no ocupan la vacuna de la tuberculosis de la BCG, y justo coincide de que son países donde el número de casos por millón de habitantes ha escalado de manera muy rápida.
Y segundo, se asocia al hecho de también, el hecho que son países que normalmente son países donde los movimientos antivacunas, de cierta manera, han tenido cierta llegada a la población, y la población ha disminuido el uso de las vacunas. Entonces, aparentemente, este fundamento que hay es un fundamento ideológico, ¿verdad?, que ocurre en particular, en el caso de la BCG, inducen una inmunidad que se denomina como inmunidad entrenada, que lo que hace fundamentalmente es preparar adecuadamente al sistema inmune del individuo para resistir infecciones contra agentes distintos a los contenidos de la vacuna. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la BCG es una de las vacunas que tiene esa propiedad desarrolla o induce en personas que se exponen a la BCG esta inmunidad entrenada, que ha de hecho impulsado que en 4 países se estén planificando e incluso prontamente iniciando estudios clínicos justamente de vacunar a población, en particular personal de salud, justamente con BCG a fin de promover esta inmunidad entrenada que aparentemente podría favorecer la respuesta, digamos, endógena, inmune, espontánea hacia el coronavirus. Y para terminar, brevemente comentar que en la Universidad Católica, yo me llamo Alex Carrera, soy profesor de la Católica, disculpen que no me haya presentado con eso, estamos trabajando desde enero ya en el desarrollo de 4 prototipos de vacunas. Esperamos, ya tenemos uno ensamblado y esperamos de aquí a un mes y medio más poder contar con justamente una formulación de una vacuna que tiene la propiedad de inducir inmunidad contra el coronavirus, eventualmente también esta propiedad de inducir inmunidad entrenada. Así que creo que no tenemos que olvidarnos de los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial para poder desarrollar una vacuna para este virus, y sin duda se necesita con gran urgencia poder contar con una herramienta de inmunización contra el coronavirus. Eso, muchas gracias, senadora. Hay una pregunta, Alexis, aquí en el chat, es si usamos en Chile la BCG. Efectivamente, la BCG se ocupa al nacimiento, es una vacuna que se da al nacer, ha demostrado ser segura principalmente o sea, en general es segura. En el fondo, las contraindicaciones son personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia o inmunosupresión, embarazo, pero en el fondo una vacuna que se ocupa en Chile para todos los nacidos vivos. Así que en ese sentido yo creo que sería algo interesante mirar, y les puedo compartir si quieren antecedentes científicos que respaldan el hecho de que la inmunidad entrenada podría ser favorable para agentes infecciosos virales en particular. Gracias, Alexis. Pablo Agustín me había pedido la palabra. Tienes que desactivar tu micrófono para que te escuchemos. Gracias. Gracias, senadora. Pablo Vial. En relación a la pregunta del senador Coloma, creo que los números que tenemos han estado en el lado, como siempre, el mejor escenario de las proyecciones que se han hecho, y creo que hemos tenido una buena contención en términos del número de casos, y evitando que se sobrepase la capacidad que tienen nuestros hospitales. Hay algunas zonas que preocupan, porque nosotros tenemos 2 indicadores, uno que puede ser el número de casos, que es una simple cuenta de lo que se diagnostica, y también una observación que es súper objetiva de cuántos pacientes graves tenemos. Entonces, en algunas zonas, como Temuco, en Punta Arenas, tenemos más pacientes graves que lo que uno esperaría para el número de casos que se cuentan. Eso quiere decir que probablemente estamos subdiagnosticando el número total, pero estamos viendo el lado grave de la epidemia. Entonces,
Obviamente que todas esas señales hay que mirarlas. Si bien se ha hecho bien en contener y estamos en este lado de mejor escenario, tenemos algunos puntos en que no está tan bien contenida. Ahora, la principal duda que surge, sobre todo cuando uno está cómodo con estos números, cómodo digo parcialmente, o sea, con toda la emergencia que existe, es que ¿qué hacemos con las medidas? ¿Hasta cuándo se mantienen? ¿Qué salida tenemos a las acciones que se han tomado? Y la verdad es que una infección como esta, que es altamente transmisible, con un virus único aparentemente, lo que uno esperaría que se produjera una inmunidad comunitaria, un porcentaje importante de la población lo adquiriera. Y eso es lo que expresa Alejandro, que es una especie de balance, que si uno tiene un demasiado buen control de la infección y hace que muy poca gente quede protegida, se abre a la posibilidad de que en el futuro el virus vuelva a entrar y vuelva a producir pics y vuelva a sobrepasar eventualmente la capacidad del sistema. Entonces aquí el balance es cuánto dejamos ir a la infección y que las personas se infecten, y cómo controlamos la adquisición de tal manera que vaya a un ritmo que podamos no sobrepasar nuestro sistema, y por otro lado, prevenir muy efectivamente a las personas que son de grupos de alto riesgo. Entonces, las próximas, la inteligencia que va a haber que aplicar acá es precisamente eso: cómo salimos de la situación en que estamos ahora, con una cuarentena total en muchas partes, pero ¿qué viene después? ¿Cómo salimos de eso? ¿Qué inteligencia, qué estrategia aplicamos de tal manera de que sabemos que la infección, en la medida que la gente no está infectada, va a seguir infectándola hasta lograr una cierta proporción, y que tenemos que proteger a las personas que van a hacer una infección más grave? Entonces tenemos que identificarlas bien y tenemos que cuidarlas bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, le voy a dar la palabra al senador Girardi, pero ya más bien para ir sintetizando, queríamos proponerle, bueno, primero volver a agradecerle la disposición a todos ustedes de conectarse, de aportarnos desde los espacios en que están. Nosotros hemos ido registrando varias de las cosas que han salido, algunas en el chat, en la conversación. Vamos a elaborar sobre eso una pequeña minuta que les vamos a compartir, y nuestra idea es poder fijar este horario los jueves para conectarnos, que podamos trabajar algunos temas para ir ordenando un poco más. Yo creo que ya funcionamos bastante bien para acostumbrarnos a una forma distinta de hacer reuniones, pero la idea es justamente que esta sea una instancia que respalde un trabajo que todos sabemos que es complejo, donde estamos aprendiendo al andar, donde uno reconoce los esfuerzos, pero también donde tenemos deficiencias que pueden ser clave. Y ustedes lo plantean muy bien, el poder contar con la información, o sea, eso es fundamental no solo para los modelamientos matemáticos, sino también para hacer seguimiento, para ver cómo se suple. Yo solo necesidad de mirar todo el territorio. Varios de ustedes han mencionado Magallanes, además en mi región, y uno vive con angustia pensando, estamos cometiendo errores dentro del mismo país, cuando en otras comunas lo estamos haciendo mucho mejor. Comparto con ustedes el tema de los alcaldes y de la atención primaria en general, cómo se integra la red, y ahí hay muchos recursos que estamos desperdiciando que podríamos aprovechar mejor, y también otras medidas. Nosotros hemos estado a la par con temas que tienen que ver con aporte directo a las familias, con cómo se contiene o no hay medidas alternativas en materia de cesantía, no sé. Hay varios temas que ustedes plantean. Como les digo, les vamos a hacer llegar esa minuta, y también buscar formas de plantear esto a la autoridad y colaborar también para que se vayan resolviendo. Pues si no, las buenas ideas, si no las materializamos, nos sirven de mucho. Así que le voy a dar la palabra al senador Girardi. Bueno, yo creo que muchas gracias. Era justamente la idea que teníamos. Quiero recordar que esta es una iniciativa que además está a la mesa del Senado, está Rabín Tranat ahí. Rabín, ¿cómo estás?
es parte de esta iniciativa, la presidenta del Senado, la Comisión de Salud y la Comisión de Futuro, y la idea nuestra, así como ya le enviamos un oficio al gobierno para pedir información, es que los comentarios que ustedes mismos han hecho, la solicitud de información, se la hagamos llegar al ministro y al presidente, porque nos parece muy importante. La idea de esta instancia es una colaboración constructiva y ir planteando aquellas situaciones que requieren ser fortalecidas o aquella falta de información. Entonces, además, nosotros voy a incorporar a todos los que están acá a un pequeño comunidad WhatsApp que hemos formado, que participa la mesa del Senado y las comisiones de salud y de futuro, para que también durante este periodo de aquí al otro jueves podamos ir haciendo comentarios. Pero yo quisiera comentar algunos elementos que me parece que tenemos que profundizar. Yo creo que es muy importante trabajar conjuntamente el aplanamiento de la curva y la disminución de la curva. Son dos cosas que son complementarias, porque si no aplanamos la curva no vamos a tener ninguna capacidad de tener resistencia de capacidad de atención. Y eso se logra fundamentalmente con cuarentena y aislamiento, y estamos de acuerdo. Yo comparto todas las preocupaciones que tiene Jimena Aguilera respecto a cómo se hace. Pero creo que la estrategia más importante que tenemos que agregarle a esto, que yo creo que está todavía insuficientemente planteada, es la disminución de la curva a través de los testeos, a través de aislamiento. Creo que es muy importante este tema de los casos probables y la identificación de los contactos y la cuarentena de los contactos. Yo creo que ahí tenemos Elia, habíamos hablado contigo, con Ignacio Sánchez, con Enio Vivaldi, para ver que los estudiantes de medicina ayudaran a la identificación de contactos, porque es un tema mayor, no es un tema menor. O sea, una cosa es decirlo, y el rastreo de los contactos es una situación muy compleja. Y entonces, ese es un tema. A mí, otro tema que me parece importante es, para Alejandro Mas, nosotros todavía no tenemos una cantidad de adultos mayores que se han visto afectados, pero se van a ver afectados, porque tiene que ver cómo se desarrolla esta epidemia desde los sectores de más alto ingreso, porque siempre empezó a los sectores de menores ingresos. En los sectores de más alto ingreso, en la zona oriente, los adultos mayores están confinados y están aislados y hay una preocupación. En los sectores de menores ingresos, los adultos mayores están hacinados con su familia, no tienen capacidad de aislarse. Y vamos a empezar a ver, lamentablemente, efectos sobre los adultos mayores, que es una protección que vivía hasta hoy día no está, y en la medida que esto vaya a las comunas de menores ingresos, suroriente y Santiago Poniente, vamos a empezar a tener problemas también para que incorporemos eso en la modelación, porque estamos viendo una situación un poco artificiosa todavía. Después, me parece muy importante que distingamos, y yo creo que lo hace bien el segundo informe que yo vi del comité asesor respecto a los test rápidos. Primero, no creo que sea bueno relativizar o tengamos un acuerdo respecto a la PCR. La PCR va a seguir siendo el test fundamental de validación. Yo por lo menos creo que no tenemos que ponerlo en duda. Y lo segundo, el test rápido, tenemos que diferenciar el test de antígeno para búsqueda de casos, y creo que es distinto el rol de los test de anticuerpos, que me parece sí interesante la lógica del test de anticuerpos rápido para poder evaluar si las personas logran inmunidad, para las personas que están siendo dadas de alta, para las personas que trabajan en los sistemas de salud, o para personas que tienen casos sintomáticos más de 5 o 7 días. Pero cuidado, yo creo que tenemos que usar el test rápido de antígeno para la detección de casos. Eso lo plantea el comité asesor, y me parece muy importante que eso quede claro. No es lo mismo y no se deben usar de la misma manera. No estoy diciendo que no se usen. Creo que nosotros tenemos que, como comisiones y mesa, avanzar en el tema de conseguir información. Sería bueno que nos detallaran cuál es la información que se requiere o que está en falencia para poder seguir trabajando. Y que esa información que necesita Alejandro, que necesitan todos los que están, la podamos ir haciendo avanzar. Y lo otro que salió, que me parece que tenemos que hacer una reflexión, yo estoy totalmente de acuerdo, por lo menos, que una de las estrategias fundamentales que no está funcionando, o al menos no está puesto ahí el acento, es cómo se despliega la atención primaria para confrontar esta epidemia. A mí me parece que ahí hay una tarea a definir, a darle un propósito, a generar un planteamiento, porque yo creo que Chile tiene una potentísima atención primaria, no la dejemos de lado, y démosle un rol seguramente en todo lo que son el testeo a través de testeo rápido, pero ahí me parece que hay un rol muy importante que
tal vez por las prioridades que hemos tenido no le hemos dado la suficiente claridad a eso, pero no podemos dejar de usar una de las principales armas que tenemos, que es una atención primaria potente. Tenemos debilidades en el sistema hospitalario. No digo que la atención primaria no tenga debilidad y falta de recursos médicos, de equipamiento, etcétera, pero tenemos una red ahí muy potente a lo largo de todo el país que debiéramos darle una mayor prioridad y darle o proponer un protocolo y objetivos para que puedan trabajar. Entonces, yo por lo menos comparto que nos reunamos una vez a la semana, si les parece, pero podemos mantener este contacto permanente para dudas que tengan los propios parlamentarios y parlamentarias, faltas de información, y poder ir haciendo la entrega sistemática y permanentemente al gobierno, un feedback de las cosas que se pueden ir mejorando. Por ejemplo, todavía ha costado mucho, hay una oferta de la industria del salmón de poder hacer 10.000 testeos diarios y ha costado mucho poder implementarla por falta de activos, por burocracia también. No dejemos pasar oportunidades que son muy importantes y que nos podrían ayudar. Muchas gracias a todos y gracias por esta conversación que ha sido excelente. Y si queremos invitar a alguien... Sí, yo le agradezco todo y además destacar que hemos estado presentes todos los senadores y senadoras de las comisiones de Futuro y de Salud, senador Quintero, senadora Luce Bensberger, el senador Coloma, el senador Chaguán, el senador Durresti y bueno, y nosotros dos. Así que agradecerles y efectivamente los vamos a incorporar en el chat y por esa vía les vamos a enviar la propuesta de minuta y de alguna manera también acordar los temas y cómo aprovechamos esta hora y media, ¿no es cierto?, de reunión virtual el próximo jueves. Y harto ánimo nomás a todos y gracias por el trabajo que hacen. A la Secretaría también le agradecemos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la cerramos. Don Fernando, Evelyn. Hasta luego. Chao.